Es bastante frecuente que nos encontremos con funciones que están formadas por trozos de otras funciones. Estas funciones están definidas en diferentes pedazos o diferentes intervalos y nosotros en este tema tan solo vamos a estudiar las funciones que están definidas por trozos de rectas exclusivamente. Por ejemplo, una función de este tipo podría ser la siguiente si dibujamos un sistema de referencia x e y. Imaginaros que, por ejemplo, este es el punto 1 y este es el punto 2, pues podemos tener una primera función, una primera recta que llegue hasta el punto 2, sería una cosa como esta más o menos, y a partir del punto 2 una recta que sea diferente, por ejemplo, esta de aquí. Y el punto 2, fijaros que sería, como estoy marcando aquí, el punto que separa los dos tramos de la función, porque fijaros que tenemos un primer tramo que llegaría hasta aquí, primer tramo, y luego tenemos un segundo tramo que iría desde el 2 en adelante. Bueno, pues esto es una función definida a trozos. ¿Y cómo se definen estas funciones? ¿Cómo se pone analíticamente qué es esta función? Pues para poner esta función no tendríamos más que dividirla en cada uno de sus trozos. Sería una cosa como la siguiente. F de x sería igual y abriríamos un paréntesis donde pondríamos por un lado el primer tramo y por otro lado el segundo tramo. Imaginaros que esta primera recta la vamos a llamar la función, por ejemplo, a de x y a la segunda recta la vamos a llamar b de x. Pues en esta función f de x estaría formada por dos tramos, por la función a de x y por la función b de x. Pero no bastaría tan solo con esto. Tendríamos que decir también en qué intervalo está cada uno de esos tramos. Fijaros en el primer tramo, que es este de aquí. Si nos damos cuenta, tenemos los números menores que 2, ya que este punto de aquí es el punto 2, y los puntos menores que 2, eso se escribía como x menor que 2. Y si nos fijamos en el segundo tramo era este de aquí, eran los puntos mayores que 2, y los puntos mayores que 2 se escribía de esta forma. ¿Y qué pasaría en el punto 2? ¿Qué pasaría justamente en este punto? La función sabéis que no puede estar en los dos sitios, porque entonces no sería función. No puede ser que para 2 valga al mismo tiempo este valor y este valor. Entonces podría ser que valiese uno de los dos o que no valiese ninguno. Y eso se designa poniéndole un puntito al valor que sí que corresponde. En este caso, si por ejemplo vamos a imaginar que la primera función es la que sí que llega al 2, le pintaríamos aquí el puntito, y en la segunda función que no llega al 2 le pondríamos un puntito, pero en este caso un puntito blanco. Esto quiere decir que el primer tramo no solo serían los números menores que 2, sino que también sería el punto 2. Y eso lo pondríamos poniendo aquí un menor o igual que 2. Fijaros, en lugar de menor que 2 he puesto menor o igual que 2. En cambio, el segundo tramo sí que serían solo los puntos mayores que 2, porque el punto 2, como veis, es un punto blanco, es un punto que quiere decir que no cuenta. ¿Cómo lo pondríamos esto en la función? Pues pondríamos que la función esta es la primera, la a de x, en los puntos menores o iguales que 2 y la b de x en los puntos mayores que 2. Pero para entender esto vamos a ver un ejemplo práctico. Sea por ejemplo la función f de x igual a 3x menos 2 en los puntos menores o iguales que 1 y x más 1 en los puntos mayores que 1. Vamos a ver cómo dibujamos esa función. Lo primero que voy a hacer es dibujar un sistema de referencia. Me dibujo los ejes, el eje Y y el eje X, X e Y, y ahora voy a ver los tramos en los que está dividida esta función. Si nos damos cuenta, son dos tramos, los números menores o iguales que 1 y los números mayores que 1. Así que si el 1 lo tenemos aquí, me voy a dibujar aquí una línea discontinua, y esta línea discontinua que pasa por el 1 será la que divida los dos tramos. Por un lado tendré aquí el primer tramo, y por otra parte tendré aquí el segundo tramo. Y para dibujar cada una de esas dos rectas, la que corresponde al primer tramo y la que corresponde al segundo tramo, tengo que dar valores. Por lo tanto, en este caso tendré que dar dos tablas de valores, una por cada uno de los tramos que tengo. Voy a hacer la primera tabla de valores, la pongo aquí, y fijaros que esta tabla de valores va a corresponder al primer tramo. Como el primer tramo eran los números menores o iguales que 1, pues tengo que dar valores más pequeños o iguales que 1. Por ejemplo, el 1, el 0 y el menos 1. Como es una recta, con esos tres valores me serviría. Vamos a calcular sus correspondientes i's. Como la función que tenemos en este caso es 3x menos 2, lo voy a poner aquí, 3x menos 2, para 1 sería 3 por 1, menos 2, que eso es 3 menos 2, queda 1, y lo pongo. Para 0 sería 3 por 0 menos 2, que eso es 0 menos 2, queda menos 2. Y para menos 1 sería 3 por menos 1,
menos 2, que eso da menos 3 menos 2, que da menos 5. Y lo pongo. Y voy a dibujar estos puntos. El primer punto, el punto 1, 1, es este punto de aquí. El segundo punto, el 0, menos 2, es este de aquí. Y el siguiente, el menos 1, menos 5, voy a marcar aquí menos 2, menos 3 y prolongo menos 4, menos 5. Y aquí el menos 1 de las is. Y el punto menos 1, menos 5 sería este de aquí. Y ya podría dibujar esta recta. Esta recta sería esta que os estoy dibujando en estos momentos. Pasamos a hacer el segundo tramo. Si os fijáis, el segundo tramo son los números mayores que 1 y la función es x más 1. Así que voy a empezar dando una tabla de valores, la voy a poner aquí, x, y tengo que dar valores, recordad, mayores que 1. Mayores que 1 podría ser el 2, el 3, el 4, etcétera, o el 1,1. Y aunque el 1 no esté incluido, mi consejo es que siempre deis los valores extremos. En este caso yo empezaría dando el valor 1, aunque no esté incluido, ya veremos luego cómo gestionamos esto, y a partir de ahí, por ejemplo, puedo dar el 2 y el 3. Como la función en este caso es la función x más 1, para 1 tendré 1 más 1 que da 2, para 2, 2 más 1 que da 3, y para 3, 3 más 1 que da 4. Y voy a dibujar esos puntos. Ponemos una escala en los ejes, y prolongo, y el punto 1, 2 sería este punto de aquí. El punto 2, 3 sería este de aquí y el 3, 4 sería este otro de aquí. Y ya podemos dibujar esta recta, que sería más o menos esta que acabo de dibujar. Ahora tan solo nos faltaría gestionar qué pasa en el punto 1, es decir, qué pasa aquí. ¿Qué valor de la función tenemos? ¿Este o este? Pues fijaros que en el punto 1 el igual está en la primera función, por lo tanto el valor que nos servirá para el 1 es el de la primera función y en la segunda función esto será un puntito blanco. Y esta sería la función definida a trozos que acabamos de ver. Podéis daros cuenta que tiene efectivamente dos trozos, el primer trozo que llega hasta aquí y el segundo trozo que llega hasta aquí. Son dos rectas totalmente diferentes y encima están separadas. Vamos a hacer algún ejemplo más. Sea esta función f de x dividida en estos tres tramos, 2x más 3, 3 menos x y x más 1, y fijaros que los intervalos que nos marca son los números menores o iguales que 0, luego los números que hay entre 0 y 4 y los números mayores iguales que 4, voy a dibujarla. Para ello lo primero que voy a hacer es dibujarme un sistema de referencia. Le pongo los nombres a los ejes, X, y voy a ver los tramos que me marca. Voy a poner aquí el 1, el 2, el 3 y el 4, y fijaros que los tramos que me marca son los números anteriores a 0. Voy a marcar el 0 que coincide con el eje de las Y's, y el primer tramo sería este que estoy marcando aquí. Este sería el primer tramo. El segundo tramo, fijaros aquí, va entre 0 y 4, así que voy a marcar una línea discontinua en el 4, y este sería el segundo tramo. Y el tercer tramo son los números mayores que 4, por lo tanto este sería el tercer tramo. Y para poder dibujarlo tengo que dar una tabla de valores para cada uno de los tramos. Voy a empezar con el primer tramo. En el primer tramo, si doy una tabla de valores, ¿qué valores podré dar? Pues valores, fijaros, que sean menores o iguales que 0. Es decir, números negativos y el 0. Pues, por ejemplo, voy a dar el 0, el menos 1 y el menos 2. Vamos a ver en el segundo tramo. En el segundo tramo, si doy una tabla de valores, los valores que podré dar van a ser valores que estén entre 0 y 4. Fijaros que el 0 es estrictamente menor y el 4, es decir, que no están incluidos ni el 0 ni el 4, pero los podemos dar y debemos darlos. Son puntos extremos que luego los pintaremos con un puntito blanquito, pero debemos darlo. Y luego con dar un punto intermedio, por ejemplo el punto 2, sería suficiente. Y en el tercer tramo tendremos que dar valores que sean mayores o iguales que 4, es decir, a partir del 4. Por lo tanto, si me doy una tabla de valores, los valores que voy a dar son el 4, el 5 y el 6, por ejemplo. Y ahora ya voy a ver las i's que les corresponden a estos valores. Fijaros que en el primer tramo la función que tenemos es 2x más 3, así que para 0 será 2 por 0, 0, más 3, 3. Para menos 1 será 2 por menos 1, que da menos 2, más 3, 1. Y para menos 2 será 2 por menos 2, que da menos 4, más 3, menos 1. Ya tenemos los valores del primer tramo. Pasamos a ver los valores del segundo tramo. Fijaros que la función en el segundo tramo es 3 menos x, así que para 0 será 3 menos 0 que da 3, para 4 será 3 menos 4 que da menos 1, y para 2 será 3 menos 2 que da 1.
Y pasamos a ver el tercer tramo. Si os dais cuenta, en el tercer tramo la función es x más 1, así que para 4 tendríamos 4 más 1 que da 5, para 5, 5 más 1 queda 6, y para 6, 6 más 1 queda 7. Voy a dibujar estos puntos. Empezamos en el primer tramo. El punto 0, 3 sería este punto de aquí, el punto menos 1, 1 es este de aquí, y el punto menos 2, menos 1 es este otro de aquí. Y podría unir esos puntos y tendría la siguiente recta. Pasamos a dibujar el segundo tramo. El punto 0,3 vuelve a ser este mismo de aquí, coincide, por lo tanto no hace falta que lo vuelva a dibujar. El 4 menos 1 sería este punto de aquí, y el 2, 1, fijaros, es este punto. Así que puedo dibujar esta recta, que sería aproximadamente esta que estoy dibujando ahora. Y para finalizar, en el tercer tramo dibujo el punto 4, 5, que sería este punto de aquí, luego el punto 5, 6, que sería este, y el punto 6, 7, que sería este. Y si uno los puntos tendría esta recta. Por último, siempre tenemos que ver qué pasa en los puntos extremos, es decir, qué pasa en el 0 y qué pasa en este caso en el 4. Veamos en el 0, fijaros, en el 0 las dos funciones coincidían. La que de verdad cuenta, fijaros que es donde está el igual, es la primera función. En la segunda no está el igual. Pero como ya está pintado de la primera función, esta función será continua y vendrá por aquí y continuará por aquí sin ningún problema. Veamos en el 4. En el 4 la función que cuenta es la tercera, no es la segunda. Por lo tanto, en el 4 este punto, el de la tercera, será el que valga y el de la segunda no valdrá. Por lo tanto, será un punto blanco. Así que voy a dibujarle aquí un puntito blanco para que quede claro. Y esta será la gráfica de esta función definida a trozos. Fijaros que efectivamente tiene tres tramos. Este primer tramo, luego este segundo tramo y este segundo tramo. Y hay que tener muy en cuenta que este punto está incluido aquí, pero no está incluido aquí. Hagamos el ejercicio 20, que nos pide que representemos gráficamente esta función definida a trozos. Si os dais cuenta, tenemos tres trozos. El primero incluye los números menores o iguales que 3, el segundo va entre 3 y 6, y el tercero es a partir del número 6. Así que lo primero que voy a hacer es dibujarme un sistema de referencia, X e Y, y ahora voy a dibujar esos tramos. Voy a marcar el punto 3 y el punto 6, y voy a hacer una línea discontinua en el 3 y otra línea discontinua en el 6. Esto nos dividirá o nos separará los tres tramos que tenemos. El primer tramo va hasta el 3, este sería el primer tramo, el segundo de 3 a 6, este sería el segundo, y a partir del 6 sería el tercer tramo. Y ahora tengo que dar una tabla de valores para cada uno de los tramos. Empezamos con el primer tramo. Si doy una tabla de valores, x y los valores que tengo que dar son los valores menores o iguales que 3. Así que empezaré dando el 3, el 2 por ejemplo, y el 1. En el segundo tramo, los valores que tengo que dar son los valores que están entre 3 y 6. Y como ya os he dicho otras veces, aunque el 3 y el 6 no cuenten, también los voy a dar. ¿Por qué? Porque son los valores extremos y luego le pondremos un puntito blanco, pero los voy a dar, el 3 y el 6, y con que demos luego otro valor, por ejemplo, el 4 que está entre medios, sería suficiente. Y si vamos al tercer tramo, los valores que podremos dar serán los valores mayores o iguales que 6. Así que si hago una tabla de valores, X e Y, daré el 6, por ejemplo el 7 y el 8. Bueno, vamos a calcular la correspondiente y de estos valores. En el primer tramo, como la función que tenemos es x más 4, para 3 sería 3 más 4 queda 7, para 2 sería 2 más 4 queda 6, y para 1 sería 1 más 4 queda 5. Pasamos al segundo tramo. Como la función es menos 2x más 13, para 3 sería menos 2 por 3, que es menos 6 más 13 da 7, para 6 sería menos 2 por 6, que es menos 12 más 13 da 1, y para 4 sería menos 2 por 4, eso da menos 8 más 13 da 5. Y pasamos al tercer tramo. En este caso, la función es la función constante 1. Por lo tanto, tanto para 6 como para 7 como para 8 va a dar siempre el valor 1. Y vamos ahora a dibujar estos puntos. Para ello voy a dar la escala de valores, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y empiezo en el primer tramo. En el primer tramo, el punto 3, 7 sería este punto de aquí, el punto 2, 6 sería este de aquí, y el punto 1, 5 este otro de aquí. Y podemos dibujar esta recta, que sería esta que os estoy dibujando aproximadamente. Vamos ahora al segundo tramo.
En el segundo tramo tenemos el punto 3,7, que fijaros que es este mismo, que coincide, por lo tanto no hace falta que lo vuelva a pintar. El punto 6,1 es este de aquí y el punto 4,5 es este de aquí. Y si unimos estos puntos mediante una recta, tenemos esta recta de aquí. Y pasamos ahora a dibujar el tercer tramo. Fijaros que en el tercer tramo tenemos el punto 6,1, que coincide con este que ya teníamos pintado, luego tenemos el punto 7,1 y luego el 8,1. Si dibujamos esta recta es una recta constante, como ya habíamos visto antes, así que esta sería la función definida a trozos que tendríamos. Como siempre, no tenemos que olvidar hacer el estudio en los puntos de extremo, es decir, donde cambia de una función a otra. Y esos puntos de extremo son el 3 y el 6. Vamos a ver qué pasa en el 3. El valor del 3 está en la primera función. Fijaros que aquí está el mayor o igual y aquí en la segunda no está el igual. Pero como ambos puntos coinciden, la función es continua, empieza por aquí y continúa por aquí sin ningún problema. Lo mismo pasa con el 6. El valor del 6 está en la tercera función, no en la segunda. Pero como en este caso vuelven a coincidir, la función sería una función que sería continua también sin ningún problema. Así que hemos visto ahora una función definida a trozos que es continua en todo su dominio, ya que la podemos dibujar de un solo trazo.